Donald Trump intentó sonar como un conquistador, pero en el espacio de unas pocas declaraciones públicas, todo el despliegue se resquebrajó ante los ojos del mundo. Primero vino el triunfo. Irán, sugirió, había sido derrotado, destruido y terminado tras la decapitación de su cúpula de seguridad, con las muertes del veterano político Ali Larijani y del ministro de Inteligencia Esmail Khatib en los ataques. Luego vino el pedido. Los países que dependen del estrecho de Hormuz, dijo, deberían encargarse del pasaje con los Estados Unidos ayudando mucho. Ese no es el lenguaje de alguien que tiene el control total de la situación. Es el lenguaje de un centro de poder descubriendo en tiempo real, frente a las cámaras y los micrófonos, que golpearse el pecho no es lo mismo que tener una estrategia concreta y ejecutable. El estrecho de Hormuz no es una franja de agua abstracta en un mapa de geopolítica académica. Es una arteria en la maquinaria de la economía global. Por ahí fluye el petróleo, que hoy toca los $126 por barril y sigue subiendo. Por ahí fluyen los seguros marítimos, que se han evaporado para las rutas que cruzan el Golfo. Por ahí pasan las cadenas de suministro que determinan la factura del supermercado de cualquier familia en cualquier continente, que depende de productos fabricados o transportados con combustible que alguna vez pasó por ese estrecho. Cuando esa arteria se estrecha con una caída del 90% del tráfico comercial en apenas semanas, la presión se mueve en todas las direcciones al mismo tiempo. Fabricación, retail, agricultura, aviación, logística, energía eléctrica, todo siente la contracción. Así que cuando el mensaje oficial de la Casa Blanca pasa de "ya ganamos" a "por favor, todos ayuden", eso no es simplemente un problema de comunicaciones que un buen equipo de relaciones públicas puede resolver con el comunicado correcto. Es un problema de credibilidad estructural. Y la credibilidad es la moneda oculta del poder global, la que no aparece en los presupuestos de defensa, pero que determina si los aliados responden cuando suena el teléfono o si dejan que el teléfono siga sonando. Luego llegó la segunda capa del problema. Afirmaciones de que socios estaban sumándose a la misión de escolta del estrecho, seguidas de desmentidos que sugerían que algunos de esos socios no estaban ni cerca de tan entusiastas como Trump implicaba. Simultáneamente, una guerra escalante contra la cobertura mediática que se negaba a leer desde el mismo guión oficial y que seguía publicando los números, las bajas, los precios y las declaraciones de los aliados que contradecían la narrativa de victoria total. Esta historia es más grande que Trump, más grande que Irán, más grande que un solo corredor marítimo de 39 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Es sobre si la arquitectura alrededor del poder norteamericano está siendo reforzada o silenciosamente eludida en tiempo real por los actores que supuestamente la sostienen. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder el reloj, porque esto no empezó con el estrecho de Hormuz. Empezó con un patrón que viene construyéndose durante meses de forma visible y documentada. Atacar aliados con palabras en los foros internacionales más importantes del mundo e imponer aranceles que ya cuestan a las familias norteamericanas aproximadamente $1,000 anuales, en promedio, según los economistas que los calculan. Tratar a la OTAN como un negocio de protección donde los clientes pagan por no ser abandonados, en lugar de como una alianza construida sobre valores compartidos y sobre la experiencia de 80 años de estabilidad. Actuar como si la lealtad pudiera exigirse por demanda, después de haber quemado la confianza hasta los cimientos con insultos públicos, amenazas de retiro y decisiones unilaterales que afectaron a todos los aliados sin consultarles. Trump asumió que la vieja maquinaria seguiría funcionando simplemente porque América es lo suficientemente grande para forzarla a funcionar. Ese fue el error de cálculo central, porque mientras él interpretaba indignación para las cámaras y amenazaba con consecuencias severas, otras capitales estudiaban cuidadosamente su propia exposición al riesgo. Mientras él trataba la diplomacia como un segmento de televisión con ganadores y perdedores declarados en tiempo real, otros gobiernos pensaban en términos de redundancia, cobertura legal, postura defensiva y planes alternativos que no dependieran de un actor central tan volátil. Europa lleva tiempo aprendiendo a cubrirse ante la imprevisibilidad de Washington. Los estados del Golfo llevan tiempo aprendiendo a cubrirse. Incluso los ecosistemas de medios de comunicación llevan tiempo aprendiendo a cubrirse. Cuando una superpotencia se comporta como un contratista volátil e impredecible, en lugar de como un ancla estable y confiable, todos los que dependen de ella aguas abajo comienzan a dibujar planos alternativos y a construir salidas de emergencia. Así que cuando el estrecho de Hormuz se movió al centro de la historia, Trump pareció esperar el viejo reflejo automático.
América llama y otros se alinean detrás sin hacer preguntas incómodas. Pero el poder internacional no es solo cuestión de quién tiene la marina más grande y los misiles más precisos. También es cuestión de quién tiene el depósito más profundo de confianza acumulada a lo largo del tiempo. Y en ese frente específico, Trump ha estado vaciando el tanque con sus propias decisiones y declaraciones desde el primer día de su regreso al poder. Hay 3 momentos concretos de las últimas semanas que muestran con claridad la estructura de lo que ocurrió y hacia dónde apunta todo esto. El primero es el propio vaivén de mensajes de Trump. Antes del pedido de ayuda, había sugerido que la Operación Furia Épica había destruido completamente la capacidad operacional de Irán. Después su tono cambió de forma abrupta. Los países que reciben petróleo a través del estrecho deberían encargarse del pasaje y los Estados Unidos ayudaría mucho en ese esfuerzo conjunto. Lean esas 2 ideas juntas y la contradicción resulta imposible de ignorar para cualquier canciller o ministro de defensa que las analice con atención. Primero presumió y luego subcontrató. Proyectó dominio total y luego reveló dependencia de la cooperación de terceros. Quería el titular de la victoria sin la carga política de hacerse responsable de lo que viene después de esa victoria declarada. Y eso importa de forma especial en la geopolítica, porque el orden de los pasos lo es todo en este tipo de situaciones. Si verdaderamente tienes la situación bajo control completo, no necesitas pivotar del triunfo total a la solicitud urgente de auxilio. Eso no es una transición fluida y planificada hacia la siguiente fase de la operación. Es un desliz en público que le dice a los adversarios que puede haber más fragilidad en el sistema de la que admite la retórica oficial. Le dice a los aliados que la planificación fue más delgada de lo que se anunció cuando se les pedía que avalaran la operación. Y les dice a los mercados que el riesgo está subiendo más rápido de lo que los eslóganes oficiales pueden contenerlo. El segundo momento es la respuesta de los aliados, y en particular el desmentido francés que llegó con una claridad poco habitual en el lenguaje diplomático. Cuando empezaron a circular afirmaciones de que socios europeos, incluyendo a Francia, participarían en un esfuerzo naval más asertivo alrededor del estrecho, el presidente Macron fue tajante en su respuesta pública. Francia nunca participará en este contexto. Eso fue un no sin ambigüedad posible. No es nuestra misión, no en sus términos, no después de una operación en la que no fuimos consultados. Los aliados de primer nivel no se apresuran a enfriar expectativas en público de esa manera, a menos que quieran dejar constancia inequívoca de su distancia en el registro histórico. Señala la reluctancia profunda a ser arrastrados hacia una misión cuyos objetivos declarados, base legal y estado final son todos inciertos o directamente inexplicados. El patrón se ha repetido en casi todas las capitales a las que se dirigió Washington. Alemania dijo que esta no es su guerra y que no la empezaron. España dijo que el objetivo debe ser terminar la guerra ahora. El ministro de Australia aclaró que no había ninguna solicitud formal y que tampoco estaban preparados para ofrecerla. El mensaje colectivo es el mismo en todos los idiomas. Construyan la coalición antes de la crisis, no después de que ya empezó y las bajas están sobre la mesa. El tercero es la campaña de presión sobre los medios de comunicación, que se negaban a seguir el guión oficial. A medida que la narrativa del éxito total se complicaba con los hechos que surgían del campo de batalla, Trump y sus aliados institucionales atacaron la cobertura con una intensidad que no tiene precedente en las relaciones entre administraciones norteamericanas y prensa libre. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones amenazó con revocar licencias de transmisión a medios que difundan lo que la administración llama desinformación sobre el impacto de la guerra en el estrecho de Hormuz y en los mercados energéticos. El lenguaje oficial siempre va vestido de cívica, precisión y responsabilidad ante el interés público. Pero el mensaje real es difícil de ignorar para quien lo lee sin el filtro del lenguaje institucional. Cuenten la historia como queremos que se cuente, o entiendan que el poder regulatorio puede acercarse mucho a su puerta. Esa es una señal de debilidad que los analistas experimentados reconocen de inmediato. Cuando una administración está genuinamente segura de su posición y de sus hechos, no necesita amenazar a las cámaras. No necesita enmarcar el escrutinio independiente como sabotaje a los intereses nacionales. No necesita celebrar un ecosistema mediático que se ha vuelto más complaciente porque otros han sido silenciados o presionados. Y además, las audiencias no desaparecen cuando los medios tradicionales son presionados. Migran, buscan otras fuentes. Y esa migración no se revierte simplemente porque el clima político mejore temporalmente. El contraste más revelador de esta historia no está entre Trump e Irán, sino entre Trump
y los actores que están respondiendo a su imprevisibilidad con inteligencia en lugar de con ruido. Los gobiernos más hábiles en este escenario construyeron distancias sin confrontación directa. Usaron el lenguaje de las instituciones y de los procesos legales internos. Se apoyaron en la ambigüedad deliberada. No cargaron contra la improvisación norteamericana, sino que redujeron su exposición a las consecuencias de esa improvisación. Esa es la jugada del estratega experimentado. Trump, por contraste, sigue acercándose al poder como si fuera un objeto contundente que puede usarse para golpear hasta que los demás cedan. Cree que el volumen basta, que la amenaza basta, que si humilla suficientes veces a suficientes personas en público, seguirán acudiendo cuando las necesite en privado. Pero el mundo moderno tiene memoria institucional, y esa memoria está construyendo en tiempo real los desvíos y los canales alternativos que reducen la dependencia del nodo que resulta impredecible. Las consecuencias económicas de todo esto ya están en marcha y afectan a personas que no tienen ninguna participación directa en ninguna de las decisiones que produjeron esta situación. La gasolina ha subido en prácticamente todos los mercados conectados a los precios globales del crudo. Las primas de seguros marítimos para las rutas del Golfo se han disparado a niveles que hacen inviable el negocio para muchos operadores. Los costos de flete se incorporan semana a semana a los precios de los productos manufacturados, de los alimentos procesados y de los materiales de construcción. Una vez que una empresa reestructura su cadena de suministro para reducir la exposición a un corredor de riesgo, esa reestructuración tiende a quedarse, porque implica contratos firmados, inversiones realizadas y relaciones comerciales consolidadas. El costo invisible de la imprevisibilidad se incrusta en la estructura económica y no desaparece cuando la crisis específica que lo causó pasa a las páginas de historia. Sea cual sea el escenario que se materialice en las próximas semanas, la arquitectura de relaciones que mantuvo al mundo en su forma conocida durante varias décadas ya no va a volver exactamente a lo que era. Incluso si el estrecho se reabre mañana y los precios del petróleo caen la semana siguiente, la lección ya ha sido aprendida por demasiados actores en demasiados lugares, al mismo tiempo para que pueda deshacerse con un comunicado de victoria o con una cumbre de fotos. Los desvíos construidos alrededor de la imprevisibilidad de un actor central se vuelven parte permanente del mapa estratégico de los que los construyeron. El mundo se está volviendo más hábil en sobrevivir las consecuencias de las decisiones que no pudo evitar y en reducir su dependencia de quién podría volver a dejarlo solo la próxima vez. Lo que el vaivén de Trump entre el triunfo declarado y la solicitud de ayuda revela no es debilidad táctica de un momento concreto, sino algo más profundo sobre el modelo con el que esta administración entiende el poder internacional. El poder como exhibición, como volumen y como fuerza bruta, funciona para cerrar una negociación bilateral, donde el otro lado tiene pocas opciones. No funciona igual en un sistema donde docenas de actores independientes hacen sus propios cálculos simultáneamente y donde la memoria institucional de lo que ocurrió antes de que llegara el pedido de ayuda pesa tanto como el pedido mismo. Los aliados que dijeron no esta vez no tomaron esa decisión en el vacío. La tomaron en el contexto de todos los aranceles, todas las amenazas, todos los insultos públicos y todas las decisiones unilaterales que precedieron a la llamada de emergencia. Y cuando la próxima crisis llegue, ese contexto seguirá estando ahí, acumulado y disponible para informar la siguiente respuesta. La pregunta que queda sin respuesta pública es si la administración tiene la capacidad institucional de aprender de esto o si seguirá operando bajo el supuesto de que la siguiente crisis se puede resolver con más volumen y más presión sobre los mismos actores a los que ya agotó. La respuesta a esa pregunta determinará más que cualquier batalla específica en cualquier teatro de operaciones hacia dónde va el poder norteamericano en el mundo que está tomando forma ahora mismo. Y mientras esa pregunta permanece sin responder, los desvíos siguen construyéndose.